Que lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Poderoso el nombre de Cristo. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana y como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Acompáñeme a orar, por favor. Levante su mano y oremos al cielo. Padre eterno, Dios de misericordia y Dios de bondad, te adoramos en esta bendita hora. Gracias por este gran privilegio que me concede compartir tu palabra, Dios mío, con esta iglesia. Te pedimos, Señor, que no sea yo, sino que sea tú hablando a través de mis labios, Padre, que sea trayendo la palabra para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo en esta tarde. Padre, glorifícate, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A su nombre. Puede tomar asiento en esa bendición. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Poderoso el nombre de Jesús. Esa es la palabra del Señor, que Juan estaba en la isla de Patmos, obviamente exiliado al Imperio Romano. Y esta gran visión es el mensaje a las 7 iglesias. Es importante que entendamos que el mensaje de las 7 iglesias, o Cristo habla, aleluya, que las 7 iglesias son un misterio. A su nombre sea la gloria. Ese misterio, y cuando vamos a hablar de temas escatológicos, especialmente, hay mucha controversia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 adelante, el apóstol Pablo estaba hablando acerca del misterio de aquellos que no dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando hablamos acerca de los misterios, la Biblia registra alrededor de 12 o 13 misterios en la Biblia. Uno de ellos la iglesia, otro es el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando hablamos de misterio, estamos hablando no algo que produce miedo, sino es de aquella verdad que está mucho más allá de nuestra comprensión humana, sino que se puede lograr entender por un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, cuando habla la parábola del sembrador y habla en parábola, la Biblia dice que Cristo tomó sus discípulos aparte y le dijo: pero a vosotros os he dado conocer los misterios del reino. Y esos misterios del reino solamente lo pueden conocer o entender aquellos que tienen una mentalidad de discípulo. A su nombre sea la gloria. Hay un problema que a veces cuando predicamos, hermano, en vez de tener una mentalidad de discípulo, hay mucha mentalidad de maestro. A su nombre sea la gloria. Y cuando hay esa mentalidad de maestro, surgen muchas controversias. Alabado sea la gloria de Jehová. Pero entendemos, hermano, que la palabra del Señor, como dice la palabra en Colosenses, que los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo cuando escribe Colosenses, que los apóstoles, hablando de él mismo, era administrador de los misterios del Señor. Jesucristo ciertamente habló de términos escatológicos
Pero cuando hablamos del apóstol Pablo profundiza más en estos asuntos, mucho más referente acerca de la venida de Jesucristo. Entendemos, hermano, que hay misterios revelados en su palabra y hay misterios que le pertenecen a Dios. Los revelados son para nosotros, a su nombre sea la gloria. Y entendemos que la revelación más grande es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? O sea que aquí no hay misterio ni revelaciones nuevas. Ya la revelación más grande es la palabra del Señor Jesucristo. Quiero hablar acerca de las últimas 4 iglesias del Apocalipsis, pero para introducirlo obviamente tengo que hablar de las primeras 4. Aleluya. Dice la palabra que este mensaje fue escrito al ángel de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Y el ángel de la iglesia era encargado de llevar el mensaje que Dios le dio a aquella iglesia. Tenía un mensaje de alabanza, de exhortación, de corrección, para que esta iglesia pudiera, aleluya, enderezarse y volverse a Dios. Comenzamos por la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que representa la iglesia del primer siglo. La primera iglesia, obviamente estamos hablando en la aplicación, aleluya, dispensacionista, pues la iglesia, las 7 iglesias se aplican a la iglesia de todos los tiempos. Amén, hermano. Comenzando con Éfeso, que es la iglesia del primer siglo. Esa palabra Éfeso significa deseo ardiente, aleluya, pero sin embargo Dios les reclamaba que estaban carentes de amor. A su nombre sea la gloria. Es interesante, hermano, porque como el enemigo obra, que poco a poco él va arrancando nuestra identidad, a tal punto que nos alejamos tanto del nombre que proclamamos cuando en esencia somos otra cosa. Éfeso significa deseo ardiente, pero sin embargo estaba carente del amor de Dios en su vida. Su nombre sea la gloria. Y dice la palabra, alabado sea la gloria de Jesucristo, que dice que yo conozco tu paciencia. La alabanza era a la iglesia de Éfeso, que conocía su trabajo, su paciencia, que no soportaba a los que decían ser malos, que había probado a los que decían ser apóstoles, pero los había hallado unos mentirosos. También Cristo alabó a esta iglesia porque aborrecía a las obras de los nicolaitas. Y como resultado de eso, usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 17, la despedida del apóstol Pablo, cuando dijo estas palabras aleluya, estas palabras, gloria al nombre de Jesucristo. Él dice que yo sé que después de su partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán la viña, sino que arrastrarán detrás de sí los discípulos. Esta iglesia era una iglesia que había nacido y había sido formada por el apóstol Pablo. Y usted puede notar que el problema en la iglesia de Éfeso no era la doctrina, era el amor. A su nombre sea la gloria. Y mucha gente pregunta, mire, pastor, ¿cómo es posible que la gente comiencen en la verdad y terminen en la mentira, comiencen en la verdad y terminen en la apostasía? Todo comienza cuando nuestra pasión por Dios se va disminuyendo. Se oye, hermanito, porque se puede trabajar sin amor, se oye. Se puede tener paciencia, pero sin amor por Dios. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Y esto es algo que es latente en la iglesia de hoy. La gente no comienza en apostasía, en engaño. La gente comienza dejando de amar al Señor Jesucristo. Y es bien importante que entendamos que cuando le preguntaron a Cristo cuál es el resumen de los 10 mandamientos, le preguntaron cómo se resumen los 10 mandamientos. Y Cristo dijo, bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Hebreos se resume más en Hebreos capítulo 12, verso 14, cuando dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto resume los 10 mandamientos, que son 4 mandamientos a favor de Dios y 6 mandamientos a favor del prójimo. Se oye, hermanito. La Biblia dice en Mateo capítulo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, que se entregarán unos a otros. Y la causa de la multiplicación de la maldad, hermano, ha causado en muchas ocasiones que el amor de Cristo en la iglesia se vaya opacando poco a poco. Yo siempre digo, mi hermano, que el enemigo ya no se disfraza de chifle ni anda por ahí con cuernos. A su nombre sea la gloria. Él se manifiesta él se manifiesta por algo que usted crea que es verdadero, por algo que usted entienda, aleluya, que se parezca a la verdad, pero no es la verdad. A su nombre sea la gloria. Y todo entró a la iglesia por la falta del amor. De la iglesia de Éfeso, que es el deseo ardiente, comenzamos a la iglesia del segundo siglo, la iglesia de Esmirna, que representa la amargura y la persecución de la iglesia, de estos grandes hombres que fueron perseguidos por causa de Cristo. Se oye, hermanito. Aleluya, pero Cristo equipó su iglesia con algo. En Hechos capítulo 1, verso 8, la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Yo siempre digo, mi hermano, que el poder tiene propósito, y el poder
Aleluya, el poder de Dios es mucho más que brinco y salto. El poder de Dios es para que nosotros seamos testigos del poder de Dios. La palabra testigo, testimonio, en el griego viene de la transliteración mártir. O sea, Cristo estaba equipando su iglesia para que si fuera posible dar su vida por Cristo, ellos la dieran también. Pero es que a mí me llama la atención hoy que hay gente que sienten a Dios, aleluya, brincan y saltan, pero son incapaces de aguantar una calumnia. Se oye, hermanito. Son incapaces de guardar una murmuración, un señalamiento, una persecución. Y mucha gente de los que Dios lo haya sacado de los lugares más bajos, hay veces que son cosas insignificantes que provocan que muchos se vuelvan atrás, aleluya, y que vuelvan del lodo de donde Dios los sacó. A su nombre sea la gloria. Porque tenemos que entender que el poder que Dios equipó a la iglesia es mucho más que usted se le pare los pelos y que sienta a Dios, que sienta los ríos de agua viva. El poder de Dios tiene un propósito para que usted pueda soportar las persecuciones, las aflicciones que vienen por causa de Cristo en nuestra vida. O sea, a mí me llama la atención, hermano, yo le llamo a los cristianos electrónicos que solamente sienten a Dios cuando está la música. Pero cuando se acaba la música son incapaces de sentir la presencia de Dios en su vida. Alabado sea la gloria del Señor. El poder nos capacita. Cristo dijo: he aquí yo envío como ovejo en medio de lobos. Aleluya. Cristo sabía el reto que le enfrentaba a la iglesia, que el simplemente hecho de usted llamar a Jesucristo el Señor representaba una persecución del imperio romano. Aleluya. Y mucha gente fueron muertas a causa de ellos. Policarpo quemados. Aleluya. Mucha gente fueron, aleluya, óigame, en el circo romano comido por leones. ¿Por qué? Esteban, el primer mártir de la iglesia, gloria al nombre de Jesucristo, que a pesar de las piedras estaba viendo la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, hermano, es el dunamis, la capacidad, la habilidad de Dios. No es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu conocimiento, no es lo que usted sepa, no es lo que usted, cuántos años usted lleva en el evangelio. Es el poder de Dios que nos capacita para sufrir por la causa de Jesucristo. Hay muchas iglesias que no son para de sufrir, pero en la esencia de su mensaje es para de sufrir. Si hay un mensaje que la iglesia le tiene miedo, es el mensaje de sufrimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día yo digo, hermano, que un falso evangelio produce falsos creyentes. Un falso anuncio del evangelio de Cristo produce falsas expectativas a lo que Dios nos ha llamado. Ahorita el compañero pastor decía, aleluya, de estas personas que decían que Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes, aleluya. Pero sin embargo mi Biblia dice en Lucas capítulo 17 verso 1, dice que es imposible que no vengan tropiezos, mas hay por aquel que venga. Mi Biblia dice, hermano, que es imposible, aleluya, que no vengan tropiezos. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: mas tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El enemigo estaba atacando a la iglesia desde el comienzo, desde el inicio, pero la iglesia estaba capacitada con el poder de Dios. No tenían grandes templos, no tenían grandes catedrales. Óigame, no había oro ni plata, aleluya, los altares, pero había una riqueza más grande, que era la presencia del Señor en la vida de la iglesia. Hoy ese tesoro está desapareciendo de la vida y lo están sustituyendo por cosas humanas y pasajeras. Pero hay que volver a decirle al verdadero Espíritu Santo de Dios que vuelva a morar en su iglesia, que es el templo del Espíritu Santo. Era una iglesia pobre, pero era rica en el Espíritu. Una iglesia pobre pero rica en el Espíritu. Ese evangelio de prosperidad no existía ahí, hermano. La iglesia adoraba en catacumbas, perseguida, afligida, pero me atrevo a decir que fueron los momentos más gloriosos de la iglesia. Que lo que pasa es que ya nadie nos persigue como nos perseguía en aquel momento. Yo estoy seguro que aquí nadie cogió una pedrada para venir aquí a alabar a Dios. Pero sin embargo usted ve creyentes que todavía son incapaces de alabar a Dios o entrar al templo y entrar en la presencia de Dios. Porque son dos cosas diferentes. Ir al culto y entrar en la presencia de Dios son dos cosas muy diferentes. Hay gente que entran a la iglesia, pero no entran a la presencia del Señor. Alabado sea la gloria de Jehová. Óigame, aquellos momentos eran momentos gloriosos, pero Cristo le dijo que tenía una riqueza que le hace falta muchas veces a la iglesia de hoy. Es una riqueza espiritual. Alabado sea la gloria de Jehová. Por eso
cierto, mi hermano, gloria a Dios que Dios nos ha bendecido con templos hermosos, facilidades, pero eso no es la esencia del evangelio. Eso no es la verdadera riqueza. Su nombre sea la gloria. No como la iglesia de Laodicea, no me quiero adelantar, pero la iglesia de Laodicea era una iglesia, gloria al nombre, que ella decía, se alababa y creía que había alcanzado el éxito porque lo tenía todo, no tenía necesidad de nada. Óigame, eso se llama una filosofía que se ha entrado dentro de la iglesia. El pragmatismo, que solamente mira las cosas en su esencia, pero no juzga las cosas a profundidad. Hay gente que dice, wow, hermano, Dios te ha bendecido porque usted tiene un carro de años. ¿Y quién te dijo a ti que eso se llama bendición? La bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Óigame, pastor, Dios me bendijo, me dio un trabajo, pero si ese trabajo te aleja de la presencia de Dios, te lo dio el diablo y no te lo dio Dios. A su nombre sea la gloria. El problema es que estamos juzgando las cosas por las apariencias y no estamos examinando la luz de la palabra. Le estamos llamando bendición a muchas cosas que no son bendición, que lo que están haciendo es cargar el corazón del pueblo para que el pueblo se aleje cada vez más de Dios. Por eso, mi hermano, ¿cuántos saben que Cristo está cerca? ¿Cuántos saben que Cristo está cerca? Pero usted sabe que antes que Cristo venga vienen principios de dolores. Principios de dolores. La manifestación, guerras, rumores de guerra, hambre, peste, tribulaciones, persecuciones en diferentes lugares. Todos esos síntomas son principios de dolores que producen. Y es una comparación que el apóstol Pablo también hace en Romanos capítulo 8. Aleluya. Como la mujer que está a punto de dar a luz. Hasta que la iglesia no sienta ese dolor. La Biblia dice que la tierra gime esperando la redención de los hijos de Dios. Y dice, y nosotros también, los que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros. Pero es que la iglesia no gime para que Cristo venga. La gente gime por sus trabajos, la gente gime por su familia. Y eso está bien, la gente gime para que Dios le conteste peticiones, pero la gente no gime en el altar. La ausencia de gemir para que Cristo venga en muchos lugares está ausente. ¿Por qué está ausente? Por la introducción, porque el enemigo atacó a Éfeso, no la pudo desaparecer. Atacó al enemigo, el enemigo atacó a la iglesia de Esmirna con el sufrimiento, no la pudo detener. Ahora cambió su táctica. Aleluya, la táctica, queremos hablar de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo representa matrimonio, en su esencia significa matrimonio mixto. Es cuando la iglesia se casa con el Estado, cuando la iglesia se prostituye, cuando la iglesia cae en la decadencia, porque el enemigo no pudo atacarla, no pudo parar la iglesia con el sufrimiento, pero sabe que el enemigo puede atacar la iglesia con otra cosa. Yo le llamo, hermano, la prueba del palacio. Todo el mundo le gusta hablar de la prueba de Job, ¿sí o no? La prueba de Job que le dio a mi hermano una cosa tremenda, perdió todo. Pero la gente no habla de la prueba del palacio. Pastor, ¿cuál es la prueba del palacio? La prueba del palacio fue la prueba de David. David no pecó cuando estaba en el desierto siendo perseguido por Saúl. David compuso los mejores salmos en el desierto. Sus mejores alabanzas las compuso en la persecución. Pero cuando llegó al reinado se acomodó, y cuando ahora no salía a la guerra, sino que dejaba al pueblo ir a la guerra, y él se quedó en su casa. Y cuando se quedó en su casa, el enemigo estaba cómodo, ya no había persecución, había abundancia, había posición. Supuestamente había llegado donde quería llegar, pero ahí es donde el enemigo le tiró la lanza. Oiga, me llegó el pecado, la conspiración, la mentira, el adulterio, la fornicación, y este hombre cayó de la gracia de Dios. Pero gloria a Dios que David no era como Saúl, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Lo confrontó el profeta Natán y él se humilló delante de la presencia de Dios, aunque hubieron consecuencias. ¿Qué quiero decirte? Que la iglesia está siendo probada en el palacio. No tenemos necesidad de nada, alabado sea Dios, pero es cuando la iglesia está, óigame, un estado de letardo espiritual bien tremendo, alabado sea Dios, cuando la iglesia tiene que avanzar y no aprovecha, alabado sea Dios, y está en esta condición, aleluya, de letardo espiritual. ¿Se oye, hermanito? Esta condición que da ganas de llorar, hermano. ¿Se oye? Es la iglesia donde tenía la doctrina de Balaam. Se había la doctrina de los nicolaitas, los que conquistan al pueblo. Significa los que conquistan al pueblo. Y ellos supuestamente estaban llamados a dirigir el pueblo. La iglesia se contaminó, ¿sí o no?
fue decayendo hasta que lo que se formó aquella iglesia gloriosa que nació en el Pentecostés, llena del Espíritu Santo imparable. El gobierno del Imperio Romano no pudo detenerla, pero el enemigo cambió su estrategia de atacarla de afuera para adentro, comenzó a atacarla de adentro hacia afuera. Y aquella iglesia que se corrompió, que se contaminó, que se prostituyó, pasó a ser la iglesia Tiatira, la iglesia del sacrificio continuo. Tiatira significa la hija. ¿La hija de quién? La hija de la fornicación de la iglesia de Pérgamo. ¿Se oye, hermanito? La Biblia dice, hermano, tenemos que entender, verso 20 dice que había una que se autoproclamaba profetisa, que engañaba y seducía a mi siervo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tenemos que entender que el enemigo siempre va a engañar desde una posición de autoridad. De autoridad entre comillas, porque la autoridad que viene de Dios solamente Dios la da. La autoridad emana de la palabra. Pero esta gente tiene manipulación que parece autoridad, pero es manipulación. La manipulación, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, oprime, la manipulación engaña, la manipulación obra a través de la mentira. Parece autoridad, pero no es autoridad de parte del Señor. O sea, estamos viviendo unos tiempos donde la gente usurpa el llamado de Dios para su propio beneficio. Por eso es que aquí señala que verán falsos profetas y falsos cristos, que la traducción es falsos ungidos y falsos apóstoles. ¿Usted cree que es casualidad, hermano, que en cada esquina hay un apóstol? ¿Se oye? ¿Usted cree casualidad que en cada escuadra hay un profeta? No es casualidad. Esa es la plataforma que utilizan para engañar y seducir. Hay gente que tiene más visión que hermano, que Juan en la isla de Pasmo, cuando la Dios está ahora. Gente que todos los días Dios le habla, parece que tienen un satélite, yo no sé. Porque para que Dios le hable a uno, hermano, tiene que aparecer. Ese es el problema, que ellos proyectan una falsa espiritualidad. La espiritualidad no tiene que ver nada con los dones espirituales. ¿Se oye? La gente que quieren proyectar su espiritualidad. Pablo dice, hermano, que los profetas hablen de 2 o 3. Y el que se quiera espiritual, que obedezca. Porque hay gente que son tan espirituales que no se someten a nadie. La Biblia dice, hermano, que los profetas fueron hasta Juan, ¿sí o no? Usted lee Hechos capítulo 13, dice que había profetas y maestros en esa iglesia y la gente comienza a debatir. Dice, hermano, cuando Cristo dijo que los profetas fueron hasta Juan, significa que los profetas antiguos testamentarios cesaron con Juan. Significa que esos profetas, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos para recibir inspiración y revelación de parte del Señor. Los profetas nuevos testamentarios imparten a través del don de profecía, que es un don imperfecto. Por eso que el apóstol Pablo dedica un capítulo entero para que, ¿qué? Para poner orden a la profecía, para que todos profeticen de 2 o 3. La iglesia calle y juzgue la profecía. Eso no se dijo en el Antiguo Testamento, se dijo ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. La profecía es imperfecta, por eso que la Biblia dice, aleluya, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, que tenemos la profecía más eterna, más segura, la cual es la palabra de Dios, la cual alumbra como una antorcha en los lugares más oscuros. Se oye hasta que el lucero de la mañana resplandezca. No es lo que tú digas, lo que la Biblia dice. Los profetas de ahora tienen que confirmar lo que está escrito. Aquí no hay revelación nueva, que si anoche soñé. Mire, vamos a probarlo por la palabra del Señor, que es la mayor autoridad sobre la iglesia de Jesucristo. La gente se pusieron seria ahí. A su nombre será la gloria. Y enseña, a través del don y a través del ministerio usurpado, enseñaba y seducía. ¿Sí, hermano? Por eso es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en ¿quién? En Cristo. Ese es el grande. Ahora, te miro la introducción. Espero que acabará tiempo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo son iglesias, Tiatira son iglesias que evolucionaron. Son iglesias que avanzaron y evolucionaron y se convirtieron en lo que era. La iglesia de Pentecostés cayó y evolucionó en lo que era Tiatira, la iglesia de sacrificio continuo, por causa de Pérgamo. Ahora, de Tiatira en adelante las iglesias permanecen. Tiatira es la iglesia apostólica católica romana, el Señor la reprenda, la idólatra. La Biblia dice, en el verso 25, dice, y a sus hijos
heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré cada uno según sea vuestras obras. Miren, no es casualidad, aleluya, que ese sistema le llaman la madre, aleluya, de las abominaciones. La ramera es una madre. Esa madre había dado a luz, había parido. Entonces, ¿qué parió Tiatira? Tiatira, los hijos que engendró. Se formó la iglesia de Sardi, aunque Sardi representa un momento de la historia de la reforma de la iglesia. Hay unas alabanzas que Dios le da, pero también hay una iglesia que Dios reprende. Le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, pero estás muerto. La iglesia de Sardi tenía fama, porque el nombre significa fama. Delante de la gente tenía fama, pero estaba muerta espiritual. Y como pastor, cuando usted habla de los reformistas, usted puede hablar de los más reconocidos, aleluya, como aleluya Martín Lutero, Calvino. Pero todo esto, porque yo digo que la iglesia de Sardi es la hija de Tiatira, porque esta gente comenzaron bien, con buenas intenciones. Ellos comenzaron a educar al pueblo, que el pueblo comenzara a leer las escrituras por ellos mismos para que se educaran. Pero pasó algo, porque ellos criticaban a la iglesia católica por sus posturas, pero la iglesia que parió Lutero se convirtió en la iglesia luterana. Aquí hay silencio aquí ahora, porque hay gente que son locos con Lutero, pues váyase para la iglesia luterana entonces. Claro que hizo cosas buenas, pero hay que mirar la historia completa. Pues tanto que criticaba la iglesia de Tiatira, la iglesia católica, pues los luteranos también fueron iglesia del Estado. ¿Se oye, hermano? La iglesia de Tiatira se prostituyó, los luteranos se prostituyeron también. Ay, santo Dios. La iglesia luterana pasó a ser la iglesia del Estado de Alemania, de Noruega, de Suecia, de Finlandia, de Dinamarca, etc. Tanto que criticó la iglesia de Tiatira, la iglesia católica, salió bella, terminó igual que la iglesia la cual señalaba. Obviamente volvieron a las escrituras. Las 99 tesis profundas de Lutero fueron tremendas, una revolución protestante tremenda, aleluya. Pero ciertamente, si no hay espiritualidad, si no hay consagración al Señor, si no hay una vida de ayuno y de oración, una vida de consagración a Dios, hermano, podemos caer en lo que tanto atacamos y lo que tanto predicamos en contra. Podemos caer en ello. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que hay una guerra espiritual, que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Nos exhortan a revestirnos del armamento, que en resumen el armamento tiene que ver con la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Pero si no hay una vida de espiritualidad, alabado sea Dios. Por eso que la palabra demonio significa que son seres más inteligentes que usted. Alabado sea Dios. El que quiera ser soberbio aquí, salve su propia opinión, caerá. Su nombre sea la gloria. Demonio significa un ser que es más inteligente que el ser humano. A su nombre. Por eso que nos tenemos que escudar y refugiar bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, bajo el Señor. Porque usted con su propia fuerza no es nadie. Usted sin el Señor no es nada. Usted sin el Espíritu Santo no es nadie. Alabado sea Dios. No podemos tener una autosuficiencia. Vino un avivamiento intelectual, gloria a Dios por el conocimiento, pero si a ese conocimiento usted no le añade, óigame, gloria al nombre, espiritualidad, una vida de oración, simplemente se quedan en rituales. Alguien que lo alabe ahí, alguien que lo alabe. Los calvinistas, 5 puntos calvinistas. Calvino lo que fue organizar los 5 puntos de Agustín de Hipona, los organizó. Agustín de Hipona tenía influencia de Sócrates, de Platón, de la filosofía. Salvo siempre salvo, la predestinación, la gracia irresistible. ¿Te oye, hermanito? La expiación limitada. ¿Qué clase de diablo? Eso es lo más diablura que hay. ¿Cómo que Cristo vino a morir solamente por los elegidos? Que el Espíritu Santo solamente redarguye a los que son escogidos. Que hay una predestinación, salvo siempre salvo. Y hay otros que tienen otro sexto punto, que es el cesacionismo, que dice que los dones espirituales cesaron con el cierre del canon literario de la palabra.
Por eso que no en balde Cristo le dice que tienen nombre de que vive, pero están muertos. Yo he escuchado muchos reformistas con mucho orgullo diciendo que sí Calvino, pero Calvino estaba más apagado que un cabo de vela. Su nombre es a la gloria. Alábalo si puede, y si no puede, inténtalo también. Por eso que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 8 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los reformistas están envanecidos en su conocimiento, alejados de Dios. Se creen dueños de la obra de Dios. Se creen que tienen a Dios configurado aquí. Alabado, aleluya. Y que tienen a Dios encajonado. Pero Dios es más grande que nuestro entendimiento. Dios es más grande que tú. Dios es más grande que yo. Y Dios hace cosas que a veces ni entendemos. Porque aquí la cuestión no es entender a Dios. Aquí la cuestión es obedecer su bendita palabra del Señor. Yo he escuchado predicadores orgullosamente que dicen que yo conozco a Dios. Hay que orar para que se mueran entonces si conocen a Dios. Pues ya no tienen que aprender más aquí sobre la faz de la tierra. Hay que orar que Dios se lo lleve rapidito, si no se van a perder. Se oye, hermano. Sardis es la iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Mateo capítulo 23, verso 23. Voy a leerlo textualmente para ser fiel a las escrituras. No fallar ni una coma ni una tilde. Puedo buscarlo conmigo si es tan amable. Mateo capítulo 23, verso 23 en adelante. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enaldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 25: hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiarlo de afuera del vaso del plato, pero dentro está lleno de robo y de injusticia. Verso 26, para que se goce. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y el verso 27, no se vaya corriendo, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Miren, mi hermano, para uno conocer a un falso tiene que tener discernimiento de espíritu. ¿Por qué? No en balde, Cristo cuando predica su sermón más largo, que es el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6, 7, Cristo le está predicando a los fariseos. Y le dice: mira, ustedes cuando oren, no oren en público, oren en secreto. Cuando ayunen, no oren ayunen en secreto. Cuando den limosna, no sea pública, sea en secreto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ellos hacían eso? Porque ellos querían proyectar algo que no eran. Y tras esa apariencia pública, escondían lo que realmente había en su corazón. Cuando usted mira y analiza el problema de Israel siempre fue el corazón. Fueron los aleluyas aquí. Jeremías 17 dice que engañoso y perverso corazón, ¿quién lo conocerá? Yo no estoy hablando que lo de afuera no es importante, estoy hablando que hay un orden. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Es de adentro para afuera. La palabra santidad aparece en la Biblia 1070 veces. Significa separación y consagración para el uso exclusivo de Dios. Hay gente que tiene una santidad a media. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque hay gente que ya no beben, ya no fuman, ya no van aquí, ya no caminan con el amigo del mundo, pero le hace falta otra parte esencial de la santificación, que es la consagración a Dios. Hay gente que están separados, pero no están consagrados a Dios. La consagración viene cuando tú te acercas a Dios. Hebreos capítulo 11, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca crea que le haya y que Él es galardonador de los que le buscan. A Dios la fe hace que usted busque a Dios, pero que busca a Dios con la expectativa de recibir algo de parte de Él. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué pasó esto? Usted no pasa por un cementerio que es bien lindo, hermano. Usted va a Estados Unidos, hay unos cementerios que usted le da ganas de vivir ahí. Eso es una perla tremenda, ¿usted me entiende? Eso es mármol y adornos por aquí, árboles. Usted dice, wow, tremendo. Así mismo eran los fariseos, tremendo. Pero por dentro había huesos secos. Aleluya. Ahora, Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante. Se me está olvidando a la hora que empecé. Ayúdenme. Isaías capítulo 1, verso 11. Seguimos, hermano. ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Gastado estoy de holocausto, de carnero, de cebo, animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos, sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí o para hollar mis atrios, no me traiga más vanas ofrendas, el incienso, mi abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes tienen aborrecida mi alma, me son agravio. Cansado estoy de soportarla. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así mismo, cuando multiplicaré la oración, yo no iré. Llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que está diciendo el profeta. El profeta te está demandando una nación que solamente se enfocó en los rituales, pero se olvidó de la espiritualidad. La gente que dice que Dios recibe toda la alabanza, eso es mentira. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A la mujer qué? Samaritana, la que tenía 5 maridos. La noche antes se consiguió el otro marido en Facebook. ¿Cuántos alaban a Dios? Está? Y Cristo le dijo. Sí, porque hay que actualizarlo, ¿usted me entiende? Ella dijo, a mí me enseñaron a adorar en este monte. O sea, ella se consideraba una adoradora. Pero con 5 maridos el que tenía no era de ella. Adoradora. Así hay muchos hermanos. ¿Sabe? La adoración tiene una demanda de parte del Señor. Es que se requiere que el vaso que adore sea limpio. ¿Sí, hermano? Si usted va a Malaquías, Jehová reprenda a Israel porque le estaban ofreciendo lo cojo, lo manco, lo que no servía. No estaban honrando al Señor. Hoy la gente quiere honrarle en los altares con reggaetón, con salsa, merengue y todo ritmo carnal y diabólico, que lo que produce es que usted mueva la carne. La gente dice que es tremendo culto. Pues mire, mi hermano, allá cuando levantaron el becerro de oro, Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. No dijo fiesta para el becerro, dijo fiesta para Jehová. Y hay lugares que aparentan tener gozo y júbilo, pero lo que hay en los altares son un becerro. Su nombre sea la gloria. Hay muchos becerros que el hombre ha formado y dicen que le están dando culto a Dios, pero Dios ni se ha enterado que le están dando culto al Señor. Porque aunque la adoración sea voluntaria, Pablo trae una aplicación en Romanos capítulo 12, verso 1. Así, hermanos, por la misericordia de Dios ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santos, que es vuestro culto racional. Pablo delinea las demandas de la adoración. Tiene que ser agradable a quién. Esto se oye, hermano. ¿Agradable a quién? Que sea santo, separado para Él. Pero la gente quiere música que le agrade a ellos. La mayoría de la adoración, aleluya, de lo que se mueve hoy en día es puro comercio. La gente canta lo que la gente quiere escuchar. Ya yo tengo el privilegio de ser criado en el evangelio. Ya no se cantan esos himnos, hermano. Himnos que hablaban del infierno.
himnos que hablaban del arrebatamiento, himnos que hablaban, hermano, de la doctrina profunda de la iglesia. Usted tiene que solamente escuchar los cantos de hoy, aleluya, y son cantos de penitencia, cantos de gente débiles cantando a Dios, que no han conocido el poder de Dios, que nos hace libres para no ser practicantes del pecado. Alabado sea Dios. Vamos a dejarlo ahí porque si no, hermano, no acabo esto. Por eso la Biblia dice perfeccionar. La iglesia Besar tiene que perfeccionarse. Mateo capítulo 5, verso 43, Jesucristo dijo: sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto en los cielos. Y esa palabra perfección usted la tiene que entender en el contexto bíblico. La gente dice: no, que perfecto no hay nadie. ¿Cuánto he escuchado eso? No hay perfecto, no hay nadie. Pero la palabra perfección significa alcanzar el propósito por lo cual usted fue alcanzado. Habla de madurez. Efesios capítulo 4, la Biblia dice que crezcamos hacia la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así, hermanos, que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios. La Biblia nos llama a la perfección, a crecer, a madurar en el Señor. Y le voy a decir una cosa, mi hermano: Cristo viene por frutos maduros. Yo sé que David le tumbó la cabeza a Goliat, que Elías descendió fuego, pero yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como Cristo. Ese es el reto de la iglesia nuevotestamentaria, ser como Jesucristo. A su nombre. La iglesia de Filadelfia, amor fraternal. Mire, los momentos más oscuros de la historia de la iglesia pasó en Tiatira. Sardis se veía un poquito de luz. Pero hay algo que pertenece a la soberanía de Dios, que es la providencia de Dios. La providencia de Dios se define como la intervención del Dios eterno en la historia del ser humano para ejecutar y llevar a cabo su plan. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, que cuando su plan se ve amenazado, Él interviene de forma poderosa para ejecutar su plan. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en los momentos de más decadencia de la historia de la iglesia, Dios permitirá que al final de los tiempos quede un remanente fiel que guarde su palabra, que aunque tenga poca fuerza, diga poca fuerza. Esa palabra poca fuerza no significa que, aunque la palabra griega es dunami, no se aplica al término espiritual, porque significa que tenía poca influencia económica, poca influencia política. Su nombre sea la gloria. Había una debilidad que el hombre, hermano, y también apela, como dice Mateo capítulo 25, que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, ¿sí o no? Se durmieron las 10, las prudentes y las sensatas se durmieron también. El cansancio está arropando la iglesia. El anhelo de que Cristo venga. Y cuando hablamos de la iglesia de arrebatamiento, realmente usted espera que diga: wow, Filadelfia significa amor fraternal. Usted busca una aplicación para aplicar eso. Y lo realmente del caso es que, mi hermano, es que si no hay unidad del espíritu, usted no se vista que no va para el cielo. Se lo voy a repetir otra vez. Es más, le voy a leer un par de versículos para que se goce. Primera de Juan, alabado sea la gloria de Jesús. Primera de Juan capítulo 2, verso 4 al 5 dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que Él está en nosotros. La Biblia dice la forma correcta en que amar a Dios. Amamos a Dios cuando guardamos su palabra. ¿Usted escuchó eso? Amamos a Dios cuando obedecemos a su palabra. Mire, yo le llamo a la iglesia de hoy que la iglesia de hoy tiene un amor platónico. ¿Sabe qué es un amor platónico, hermano? Un amor platónico que a usted le gustaba a alguien, pero usted ese en la escuela ella no sabía que usted se gustaba de ella. Ay, Señor. Un amor platónico es que la otra persona no se ha enterado que usted la ama. Su nombre sea la gloria. Hoy tenemos una iglesia que son capaces de, aleluya, de levantar las manos, decir que aman a Dios, pero la evidencia del nuevo nacimiento no se ve en ella. Usted ve estos grandes conciertos de hoy de la iglesia moderna que se reúnen miles y miles a levantar la mano y a proclamar que aman al Señor,
pero son incapaces de obedecer su palabra. El amor a Dios es sencillo, obedece su palabra. Así se demuestra el amor por Dios. La palabra dice, hermano, que aunque tenía poca fuerza, había una puerta que estaba abierta y que nadie podía cerrar. Y que esta iglesia, por guardar la palabra y no negar el nombre, Dios la iba a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Se oye, hermanito. La iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Hay como 5 nada más que alabaron para que todo el mundo se quiere quedar en la gran tribulación. Yo dije, hermano, que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Dios no nos ha puesto para ira. La gran tribulación se describe como el día de la ira del Cordero de Dios, la ira de Dios. Joel la llama el día grande y espantoso de Jehová. Sofonía dice que los valientes ese día gritarán. Yo cuando escucho a la gente hablar de la gran tribulación y dice, yo me quedo, me dejo cortar el cuello y me voy para allá arriba, la gente se cree que eso es un paseo por Disney, ¿sabe? La gente no sabe la magnitud de la manifestación demoníaca. La Biblia dice que vendrá una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días. Es contraproducente comparar el día de la ira de Dios con lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto, como muchos dicen como excusa que Dios guardará la iglesia de la gran tribulación. En Egipto fue un juicio nacional. Estamos hablando de un juicio mundial. La Biblia compara la venida de Cristo como los días de Noé, ¿sí? Como los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Noé? 8 se salvaron. Dios guardó a los suyos. Antes de caer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot y a su familia. Pero la Biblia dice que hay gente que no entenderán, sino que entenderán tarde. La puerta ahora está abierta. Pero esa puerta llegará el momento que se cerrará. Y lamentablemente mucha gente entenderán tarde. Alabado sea Dios. Y les voy a decir una cosa, mi hermano, cuando buscamos la sombra del arrebatamiento que hay en el Antiguo Testamento, comparando con los días de Noé, con Lot. Por eso que la Biblia dice que se perderán como los granos veraneos del mar. ¿Se oye? Se perderán muchos. El usted llamarse cristiano no es una garantía de que usted va a entrar al reino de los cielos. Lo que le garantiza a usted que usted va a ir en ese evento es que usted haya nacido de nuevo. Segundo de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Creemos que el arrepentimiento, predicar arrepentimiento simplemente es para las calles o los puntos de droga. Hay que volver a predicar arrepentimiento dentro de la casa de Dios. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Pero pastor, que yo tengo que cambiar la mente. Eso es lo mismo, hermano, como que cuando usted se convirtió, usted pensaba de una manera. Qué gozo cuando uno como pastor recibe a una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. Y esa persona dice, pastor, le estaba esperando desde las 5 de la tarde, estaba vestido para ir a la iglesia. Pasan los años y ahora los cristianos miran para arriba a ver si va a llover, a buscar una excusa para ir a la iglesia. ¿Se oye? Está esperando, hermano, que caigan 3 gotas para llamar al pastor y decir, hoy no voy porque está lloviendo. Pues eso se llama fortalezas mentales. El diablo de alguna manera ha levantado fortalezas mentales en tu mente. Y la manera que usted pensaba como antes, ya no piensa como antes. Antes buscaba una excusa para ir a la casa de Dios. Ahora busca una excusa para no ir a la casa de Dios. Están bajando los gloria a Dios, los amén y los aleluya. La iglesia de Filadelfia representa ser remanente. La palabra remanente en contexto de la Biblia significa residuo, lo que queda. También significa, se aplica cuando hay una guerra, los sobrevivientes. Porque estamos en una guerra, ¿sabes?
Estamos en una batalla por vuestras almas. Y el que sabe, hermano, qué horas en el reloj profético de Dios. Mire, hermano, yo todos los días me arrepiento. Hoy se han diosado lo que es el ministerio. Los ministerios no salvan a nadie. Y usted ve el desespero de la gente tener ministerio y tener fama y tener nombre y tener aquello. Pero te voy a decir algo, cuando Cristo venga, Él viene a buscar simplemente siervos que hayan sido capaces de ser fieles al Señor y a su bendita palabra. La iglesia de la Odisea está existente ahora. La iglesia de la Odisea, cuando usted la analiza, es totalmente lo contrario a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, Cristo la cita, porque Cristo sabe cómo tú hablas. ¿Me oye, hermano? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Dice, ojalá que fuera frío o caliente, pero por cuanto eres no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú que dices, yo soy rica y me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Qué palabra, sí o no? Cristo le estaba hablando de la tibieza espiritual. Si hay un estado peligroso para un creyente, es la tibieza espiritual. ¿Por qué la tibieza espiritual? Porque la tibieza espiritual nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal. El tibio reparte el mensaje para allá, pero nunca recoge para acá. El tibio, cuando Dios lo confronta, no acepta. Cristo lo que está citando es la arrogancia de la iglesia de la Odisea. Al igual que la iglesia moderna, que ya no se ora, Señor, hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra, sino que ahora ordenamos a Dios como si Dios fuera un muchachito demandado. Es decir, yo decreto, yo declaro, yo profetizo, yo establezco. Ya la oración humilde de humillación delante de la presencia de Dios se está desapareciendo del vocabulario de la iglesia, porque el vocabulario de la Odisea está invadiendo la iglesia del siglo XXI. Ya no hay humillación, sino que ahora ordenamos a Dios hacer lo que tiene que hacer. La Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo pidiendo algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y una vez le dije eso a alguien que estaba pidiendo consejería y me dijo, mira, pero pastor, ¿cómo yo conozco que la voluntad de Dios? Ahí tiene un problema también. Porque primero tienes que conocer la voluntad de Dios para orar conforme a la voluntad del Señor. Pero hoy la iglesia decreta, declara, ordena como si Dios fuera un muchacho demandado. Y le voy a decir una cosa, están pasando muchas cosas extrañas dentro de la iglesia del Señor. ¿Sí o no? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, dice la Biblia que, amado, escudriñad los espíritus, porque muchos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocemos el espíritu de Dios y el espíritu anticristo. Aquel que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. El que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué prueba era esa? Significa que si hay un profeta con una manifestación, pero trae una doctrina incorrecta, no es de Dios. Porque Dios no va a respaldar nada que no esté acorde a su palabra. O sea, la gente pregunta, pero pastor, ¿cómo es posible que yo vi que fulano se sanó? Yo vi que fulano Dios le usó en don de ciencia. Porque le voy a decir una cosa, mi hermano. Hay muchas cosas que se están introduciendo dentro de la iglesia. Especialmente lo que se llama la cábala judía. La gente se cree que todo lo que viene de Israel es de Dios. No todo el que desciende de Israel es israelita. Israel fue cautivo en muchas naciones paganas. Y adoptó muchas cosas del pueblo pagano. ¿Por qué usted cree que en Génesis Israel no danza? Los patriarcas no danzaron. Pero ahora en Éxodo, cuando dividen el Mar Rojo, comienzan a danzar. ¿De dónde usted cree que adoptaron esa costumbre?
Si tuvieron 430 años en Egipto, de ahí lo adoptaron. A su nombre sea la gloria. Estoy hablando de la danza hebrea judaica. ¿Se oye, hermanito? Como que bajaron los amenes, por ahí 2 o 3 danzaritas, yo creo. Y la gente quiere algo profundo porque la gente tiene comezón de oír. La gente ya no quiere escuchar la palabra. La gente está como el Areópago esperando escuchar algo nuevo de alguien. Va a decir, wow, qué palabra. Mire, la gente comienza a estudiar el Talmud. Hay un Talmud babilónico. Está el Zohar, el misticismo, la brujería judía, manifestaciones reales de Satanás que se manifiesta. Usted no que ahorita hablaron aquí de Jan y Jambre, que imitaron lo que Dios hizo. También sus varas se convirtieron en culebra. ¿Te oye, mi hermano? Deuteronomio capítulo 13, como se levantara el profeta Señor en medio vuestro, anunciar el sueño prodigio y se cumpliese, pero os invita a ir a dioses que nunca conociste. Dios está probando vuestro corazón, dice la palabra. Es que lo que pasa es que la iglesia cree, hermano, yo voy a acabar esto, me quedan como 10 minutos. ¿Cuántos saben que Dios sana? ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? ¿Cuántos saben que Dios restaura matrimonio? Pero es que ese no puede ser el mensaje central de la iglesia. El mensaje central de la iglesia tiene que ser salvación. Porque es que la gente viene a la iglesia buscando unos beneficios marginales. Vienen buscando el beneficio de la cruz del Calvario, pero no vienen a buscar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo siempre digo, mira, mi abuelita tiene como 81 años de que se convirtió y no se ha apartado. Pero en mi experiencia pastoral en estos 18 años yo he visto que gente se convierten hoy, se apartan mañana. Se convierten 5 años y se apartan 10 y vuelven otra vez. Y yo digo, ¿a qué se debe eso? Se debe a que aquí cuando usted le predica a la gente solamente de los milagros, solamente de la prosperidad económica, solamente de los beneficios, aquí todos sabemos que en algún momento de nuestra vida, aquí vamos a pasar un desierto espiritual. ¿Cuántos saben qué es eso? Un momento donde tú dices, pero ¿dónde te fuiste, Dios? ¿Qué mal yo hice? Un momento donde Dios guarda silencio. Un momento donde Dios está probando nuestro fundamento. A ver si usted lo está buscando por los beneficios o por amor al Señor. Y eso fue lo que Satanás le dijo. Eso fue lo que Satanás le dijo a Dios acerca de Job. Lo que pasa es que no le sirve un Dios de balde. Tú lo has bendecido. Yo me acerqué y él tenía una cerca alrededor de él. Ahora quita esa cerca. Le voy a quitar todo para que tú veas que en la misma presencia te maldice. ¿Qué estaba apelando Satanás a Dios? Que Job estaba en un sistema de recompensa. Soy justo, soy fiel, me bendicen. Satanás dijo, mira, quítalo de ese sistema para que tú veas que la misma presencia te maldice. La Biblia dice que el mismo día perdió sus hijos, su finanza. ¿Y qué dijo? Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Habrá gente que sean capaces de alabar a Dios aún en la escasez. El verdadero evangelio de Jesucristo produce adoradores que sean capaces de alabar a Dios en las buenas y en las malas. Gente de convicción. Me bendiga a Dios o no me bendiga, como quiera te voy a bendecir. Voy a finalizar con esto. 2 puntos más y acabo. Hace poco a mí me dio una parálisis facial, hermano. Perdí el sabor en la boca, se me viró la boca. El párpado se me quedó abierto, perdí visión en este ojo. Audición, perdí en este oído. Y cuando me levanté por la mano no tenía fuerza en esta. Y el doctor me dijo, eso se te murió un nervio de aquí, vas a pasar un proceso. La terapista me dijo, tienes que estar aquí todos los días. Yo dije, yo no tengo tiempo para estar. Comencé a verificar la agenda, suspender compromiso, pero había ya un compromiso previo. Le dije, pastor, voy a ir a predicar a Estados Unidos, pero sabe que estoy, usted sabe, con la boca abierta.
Prediqué el primer día, el segundo día. No le digo que el segundo día, hermano, yo decía, Señor, tú me vas a dar a mí predicar a mí el resto del año con la boca vira. Prediqué el tercer día. El tercer día, cuando terminé de predicar, en la hora de la administración, cayó el poder de Dios. Y cuando cayó el poder de Dios, mi boca se me enderezó. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo le dije, Dios, pero ¿por qué tú no me sanaste el primer día de campaña? Porque de eso se trata, Dios, a probar tu fidelidad. A ver si usted va a alabar a Dios con la boca derecha o con la boca virada. Eres capaz de alabar a Dios y seguir predicando la misma verdad. Alabado sea la gloria del Señor. Hay que volver a las sendas antiguas y pararnos las escrituras. El verdadero evangelio produce verdaderos cristianos. Aquí no estamos pendientes a que Dios me bendiga. Aquí yo no estoy pendiente a que Dios me prospere. Si me sana, soy capaz de ser fiel a Dios. Si no me sana, como quiera voy a alabar a Dios. Levante esa mano y bendiga al que vive por los siglos. Estoy cansado de ese evangelio que lo único que habla es de dinero. El evangelio que lo único que habla es del beneficio de la cruz. Vamos a hablar del caballero de la cruz. Vamos a hablar de aquel que murió en la cruz del Calvario. Vamos a hablar de que es el grande. El apóstol no es el grande, Señor. Reprende al diablo. Aquí el grande es Jesucristo. Gente que habla más del profeta y del apóstol que es eso. Señor, reprenda a los demonios, a su nombre sea la gloria. Óigame, hemos quitado a Cristo y hemos ponido al hombre. ¿Por qué? Porque la Odisea significa el gobierno humano donde manda el hombre. Necesitamos volver a entrar, que diga, Señor, vuelva a gobernar tu iglesia. Vuelva a hacer lo que tú quieras. Alabado sea Dios. Que usted sepa la hora de entrada, pero no sepa la hora de salida. Óigame, que Dios vuelva a tomar control de nuestros cultos y hacer como Él quiera, que Él es el príncipe de los pastores. La iglesia de la Odisea desbienaventurada. No vivía en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya no eran pobres porque eran ricos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya no hay una iglesia que, como no tiene necesidad de nada, no llora delante de la presencia de Dios. Miserable, ¿qué es miserable? Digna de compasión. Mientras la gente se pone en chaquetas de $500, $1,000, $2,000, Cristo los mira como unos miserables. Eran pobres en espíritu, eran pobres espiritualmente. Eran ciegos espiritual. Miren, mi hermano, la Biblia dice, vosotros no estamos en tinieblas, para que ese día nos sorprenda como ladrón en la noche. Qué triste saber que hay mucha gente que sus pastores no le predican la verdad. Están ciegos espirituales. No tienen conciencia profética, no saben para dónde es que van, no saben el reloj por el tiempo profético de Dios. Están ciegos. Se me quedó otro punto, pero si lo predico, nos amanecemos aquí. Levante su mano, vamos a orar. ¿De qué iglesia tú eres? ¿De la muerta? ¿Del remanente?
de la tibia. Yo quiero ser de los pocos, de los poquitos. Padre, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra. Señor, tú que conoces nuestra mente, nuestro corazón. El salmista decía: líbrame de los pecados que a mí mismo me son ocultos. Examíname, oh Dios, ver bien si camino de perversidad, creo, Dios, un espíritu recto dentro de mí. Padre, por convicción en nuestra vida. Tú eres el que pone convicción de justicia, juicio, pecado. Si hay algo en nosotros, Padre, que cuando suene la trompeta yo me quede aquí, Señor. Arráncalo de raíz. Si hay algo en nosotros que impide, Señor, que volemos al cielo, estírpalo de nuestra vida. Ayúdanos a vencer. Líbranos de la ira que vendrá. Que seamos hallados dignos de escapar y de estar en pie en tu presencia, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Dele fuertes palmas al Señor. La gloria y la honra es de mi Cristo. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. ¿Cuánto en esta hora alaban y bendicen el nombre del Señor? ¿Cuánto en esta hora se gozan de la presencia del Señor? Dios bendiga a nuestro pastor Omar Lugo en esta tarde. Pero en esta hora, ¿cuántos quieren adorar a Dios? No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque Él es grande, poderoso, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga al coro. Vamos a adorar a Dios. Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Cierra tus ojos y adora un momento a Dios en esta tarde. Él está en este lugar. Bendito y alabado sea su nombre. Fortaleza de mi vida, roca de salvación, alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Señor de eternidad, misterios sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios oye nuestro clamor.